Hola amigos, en esta oportunidad quiero mostrarles cómo se clasifican variables continuas. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo está estructurada una tabla de clasificación. Esta tabla de clasificación, llamada también tabla de frecuencias. En la primera columna vamos a tener los intervalos, donde en cada uno de ellos vamos a incluir una determinada cantidad de los datos que tenemos en el paquete. En la siguiente columna vamos a ver los puntos medios de cada intervalo. El punto medio para cada intervalo está acá en esta columna llamada marca de clase. En esta tercera columna llamada FI ya representa la frecuencia absoluta, quiere decir cuántos datos pertenecen a cada uno de los intervalos. ¿Ya? F1 me indica cuántos datos hay en el primer intervalo de clase. F2 cuántos datos pertenecen al segundo intervalo y así. En la tercera columna también tenemos la cantidad de datos de cada intervalo, pero en valores porcentuales. En la tercera columna que vemos ahí vamos a tener la cantidad de datos, ¿ya? Pero en forma acumulativa. ¿Cómo es esto? Acá en este primer valor vamos a decir que hay esta cantidad de datos en el primer intervalo, ¿ya? Pero aquí en este valor F mayúscula sub 2 vamos a indicar que existen ya esta cantidad de datos, pero en los dos intervalos, ya en estos dos intervalos de acá, ya en esos dos intervalos vamos a tener esta cantidad de datos. ¿Entendido? Ya, entonces este valor F sub 2 indica que tenemos esa cantidad de datos ya al unir estos dos intervalos. Ya. Y así, por ejemplo, a ver, en este de acá F5, ya, en F5 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que acá, a ver un momentito, a ver, desde acá hasta acá, ya, miren, uno de estos 5 intervalos y la cantidad de datos que hay en estos 5 intervalos están contenidos aquí, ya, en este valor, ¿correcto? Eso es lo que indica. Entonces, por eso se llama acumulativo, porque vamos acumulando la cantidad de datos de los intervalos y se registra en esta frecuencia. Muy bien. Y en la última columna tenemos lo mismo, pero en valor porcentual. Quiere decir, la cantidad de datos que hay en estas 5 columnas, pero en valores porcentuales, estaría acá en H5. Ya. Así es que se interpretan los valores de la tabla. Pero otra cosa también que debe considerarse es lo siguiente. Estas dos columnas, cuando vamos a interpretar los valores de la tabla desde el punto de vista de información, ya, vamos a considerar que son valores de la variable. Ya. Estos números que van a aparecer acá son valores que tiene la variable en estudio, mientras que los valores que aparecen aquí va a ser la cantidad de elementos estadísticos, ¿ya?, que tenemos
ya en la data. ¿Cuántos elementos estadísticos ya se tiene en la data? Bien, recordando un poquito qué diferencia hay entre elemento estadístico y variable, podríamos decir que el elemento estadístico es el sujeto ya que está en estudio y la variable es el dato que se extrae del elemento estadístico, ya. Por lo tanto, aquí tenemos ya valores de los datos que estamos registrando, mientras que acá vamos a tener valores de los individuos, cuántos individuos hay. Lo vamos a entender mejor con un ejemplo esto. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un caso. Dice, se hace un estudio estadístico acerca del tiempo que demora un cocinero en preparar hamburguesas, midiéndose con un cronómetro dicho tiempo en minutos, para un grupo de 40. Se pide clasificar dicho paquete de datos. Entonces, entendiendo acá el enunciado, lo que nos dice es que el cocinero comienza a preparar hamburguesas, ya, según esta parte de acá, son 40. Ya. Y para cada hamburguesa medimos cuánto tiempo demoró su preparación de cada uno. Aquí están los datos. Quiere decir, acá tenemos una hamburguesa y demoró en su preparación 4.26 minutos. Acá tenemos otra hamburguesa y el tiempo de preparación demoró 4.35 y así. Bien, ¿quién es el elemento estadístico en este estudio? ¿Ya? ¿Quién es el sujeto a que se le ha extraído el dato? Es la hamburguesa. Quiere decir, a cada hamburguesa ya se le ha extraído el dato de preparación, ¿no? Tiempo de preparación. Entonces el tiempo de preparación va a ser la variable. ¿Está bien? Entonces estos dos componentes de un estudio estadístico de esta naturaleza es importante, ¿ya? Cuando después vayamos a necesitar interpretarlo como información. ¿Quién es el sujeto al que se le ha extraído el dato? La hamburguesa en este caso. ¿Y qué dato hemos extraído? El tiempo que demora la preparación. ¿Ya? Y tiene que haber coherencia. Decimos, ¿a quién le estamos extrayendo el dato? A la hamburguesa. ¿Y qué dato le estamos extrayendo? El tiempo que demoró su preparación. Muy bien. Avancemos. Ahora, para poder construir esa tabla que hemos visto, tenemos que seguir una serie de pasos. Lo primero que vamos a hacer es hallar el número de intervalos que debemos construir. Vamos a utilizar la regla de Sturges para esto. La regla de Sturges ya, se expresa en esta formulita que dice k igual 1 más 3,32 por el logaritmo de n. ¿Qué es k y qué es n? K es el número de intervalos que debemos construir y n es el número de datos que tenemos. Ya. En nuestro problema que estamos desarrollando tenemos 40 datos. Entonces esto numéricamente se convierte en lo siguiente: 1 más 3,32 por el logaritmo de 40. Opero esto y me da k igual a 6,31884. Ya, esto me estaría diciendo que la cantidad de intervalos a construir es este número, pero yo no puedo construir una cantidad que no sea entera de intervalos. Entonces necesitamos formatear este número. ¿Ya? Entonces hay que tener presente que k siempre debe expresarse en enteros. Entonces, ¿cómo lo formateamos? Redondeando. Y ahí está. K es igual a 6 intervalos. ¿Ya? Una vez que lo hemos redondeado, nos da este valor. Seguimos. Ahorita ya sabemos que debemos construir, según la regla de Sturges, 6 intervalos. Luego vamos a necesitar hallar el tamaño que debe tener cada intervalo que vamos a construir. Para acá también vamos a aplicar una pequeña relación numérica que dice I es igual a Q2 menos Q1 sobre K. ¿Qué significa esto? Q2 es el valor
mayor dentro de los datos y Q1 el valor mínimo, ¿ya? Y K es este valor que acabamos de encontrar. Y entonces es el tamaño que debería tener cada intervalo a construir, ¿ya? Entonces todos los intervalos deben tener un tamaño I. Y ese valor I lo vamos a encontrar con esta relación numérica. Bien, aquí tenemos los datos de nuestro problema. Bien, ¿quién es Q2 y quién es Q1? Entonces, para eso vamos a ver lo siguiente. Acá. Este valor es Q1, es el menor. Y este que está en este extremo ya es Q2. Bueno, da el caso particular de que Q1 y Q2 están en los extremos porque los datos, si ustedes observan, están ordenados. Pero muchas veces los datos están desordenados, entonces tenemos que buscar por dónde estaría el dato menor y por dónde el dato mayor. Bien, por ahora vemos que acá está el dato menor es 4.26 y el dato mayor 4.92. En otras palabras, Q1 4.26 y Q2 4.93. Bien, entonces implementamos la relación 4.93 menos 4.26 entre 6, ya, para obtener el valor de I, y eso nos da 0, 1, 1, 1, 6, 6, 6, 6 y varios dígitos. Ahora, acá hay que considerar lo siguiente. Es conveniente que en la tabla mantenga el nivel de precisión de los datos. Acá los datos han sido registrados a un nivel de precisión de 2 decimales, ¿ya? Entonces es bueno que nuestra tabla mantenga ese nivel de precisión o esa cantidad de decimales, podríamos decir, pero realmente como información estamos hablando de nivel de precisión. Entonces también este valor I debe ser formateado y formateado a esta cantidad de decimales. Si estos datos, por ejemplo, tienen 2 decimales, I debe estar en 2 decimales. Si los datos tienen 5 decimales, I debería estar en 5 decimales. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a formatearlo? Ya, acá está lo que le acabo de mencionar. I siempre debe expresarse en el mismo número de dígitos decimales que los datos. Entonces, maximizamos. Ya. Maximizar quiere decir que este número lo vamos a agrandar un poquito. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a agrandar? ¿Cómo vamos a agrandar ese número? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a separar, ¿ya? De esta manera. ¿Ya? ¿Han visto? Nuevamente lo voy a hacer. Lo que quiero yo es esta acá, entre estos dos números, ¿ya? Quiero que quede solo 2 dígitos, pero maximizar quiere decir hacerlo un poquito más grande. Entonces, si acá nos estaría quedando 0,11 porque borro todo esto, ya, elimino todo esto, le aumento un poquito y le pongo acá 2. Si yo redondeara, acá saldría 0,11, ¿no? Pero maximizando, yo siempre voy a agrandarlo un poquito más. Entonces no lo dejo como 0,11, sino como 0,12. Aquí está. Entonces el I formateado por maximización sale 0,12. Bien. Hasta este momento, para la construcción de mis intervalos, yo sé 2 cosas. Que debo construir 6 intervalos y que cada intervalo debe tener un tamaño de 0,12. Muy bien, sigamos. Ahora, debemos hallar los límites de los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? De dónde a dónde
sería la longitud de cada intervalo. Entonces vamos a realizar esta acción. Del valor Q2, que ya lo tenemos acá, Q2 era 4.93, le vamos a restar el valor I que acabamos de hallar, que es 0.12. Y esto me va a dar un límite. Entonces Q2 menos I me da un límite de intervalo. Luego vengo acá y ese valor que me acaba de salir del límite le resto I y me da otro límite. Ese límite que me ha salido le resto I, da otro límite. Y se forma acá como un bucle, ¿no? Algo así. Pero esto, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba esta acción? Cuando tenga la misma cantidad de límites que la cantidad de intervalos. Quiere decir, si yo tengo que construir 6 intervalos, yo debería tener 6 límites. Bien, ahí está. Esta es la cantidad de límites que voy a tener: 2, 4, 6. ¿Y cómo lo obtuve? Vamos a ver. A Q2, que era 4.93, le resté I, me salió este límite. Luego este límite reemplaza al Q2, le resto I y me da otro límite. Ese límite reemplaza al valor anterior, le resto I, me da otro límite. Y así hago hasta obtener la misma cantidad de valores que la cantidad de intervalos. Ya está. Muy bien. Una vez que tengo estos valores, debo hacer lo siguiente. Debo construir los intervalos. Los intervalos van a ser fácilmente construidos porque lo que vamos a hacer es comenzar a construir. Un momentito, vamos a ver, comenzamos a construirlo desde acá abajo, desde este valor. Ya, de acá vamos a comenzar a construir, ya teniéndolo así para arriba. No vamos para arriba, así no vamos a ir. Ya, de acuerdo. El primer intervalo va a ser desde 4.21 hasta 4.33. El segundo va a ser de 4.33 hasta 4.45 y así. En otras palabras, vamos a hacer esto. ¿Ya? Vamos a tener esta estructura. ¿Ya? Miren acá. ¿Ya? Donde termina un límite, comienza el otro. Observen eso. Y el último intervalo debe ser Q2. Se abre por la izquierda, los intervalos son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Ya, acá está. A ver, veamos. Comencemos. Estoy comenzando a construir. Desde 4.21 hasta 4.33. Ahí está el primero. 4.21 hasta 4.33. El siguiente, de 4.33 hasta 4.45. 4.33 a 4.45, de 4.45 a 4.57, 4.45 a 4.57, el otro de 4.57 a 4.64, perdón, 4.69, ahí está, de 4.69 a 4.81, ya, y el último de 4.81 se va hasta acá, este valor que es Q2, 4.81 a 4.93, ahí está, abiertos por la izquierda, cerrados por la derecha. ¿Y qué notamos? Algo bien interesante. Todos los intervalos ya tienen un tamaño I. ¿Ya? Y dentro de los intervalos van a poder ya tener la cantidad de datos ya del paquete. Quiere decir, solo dentro de este grupo de intervalos van a estar los 40 datos, ninguno va a quedar fuera. ¿Ya? Vamos a verlo en el siguiente paso. Bien. Calculamos la marca de clase. ¿Qué es eso? La marca de clase es el punto medio de los intervalos. Acá tenemos que la marca de clase, ¿ya?, tiene esta relación: límite inferior más límite superior de los intervalos entre 2.
Entonces, si acá están los intervalos que acabo de construir, entonces, para el primer intervalo, la marca de clase se va a obtener haciendo ¿qué? Sumando 421 más 433 y dividiéndolo entre 2. Para el segunda marca de clase, sumo 433 más 445 y lo divido entre 2. Y así. Ahí está. Marca de clase 1. Quiere decir el punto medio para el primer intervalo. ¿Cómo lo obtengo? 421 más 433 entre 2. Y esto debe estar también formateado por redondeo a la cantidad de decimales que tienen los datos. Para la marca de clase 2, quiere decir el punto medio del intervalo 2, sumo, ¿no? El límite inferior más el límite superior, ahí está, límite inferior, límite superior entre 2, me da esta cantidad. Y así hago con lo demás. Ya, ahí está. Ahí están los puntos medios de los 6 intervalos. Ahí están. Estos son 4.27, 4.39 y así. Entonces, ya tenemos los intervalos de clase y la marca de clase. Ya. Ahora, con eso, vamos a construir la tabla de frecuencia. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Cuáles son los intervalos, cuáles son los puntos medios y los datos originales, ¿no? Los datos que hemos registrado. Con esto se construye la tabla. ¿Cómo es la tabla? La tabla es esta, que la habíamos visto al comienzo. Primero se ponen los intervalos, luego se pone la marca de clase, luego las frecuencias. Estas F y H significan frecuencias. Ahora, ¿cómo es que se han obtenido estos primeros valores? Este es clave. Si ustedes ponen bien esta frecuencia, todo el resto es fácil y va a salir bien. Pero si acá se equivocan en alguno, eso va a arrastrar al resto. Ya. Este valor de esta frecuencia, que se llama frecuencia absoluta, va a indicar cuántos datos de los que están acá de la data pertenecen al primer intervalo. Si leemos el intervalo, dice todos los números mayores a 4.21 hasta 4.33 pertenecen a este intervalo. Entonces, de acá, todos los números mayores a 4.33. A ver, veamos. Este valor 426 pertenece, ¿sí o no? Es mayor a 4.21, pero ya es menor o igual a 4.33. 427 también. Acá tenemos 2 427, después 431, 432, ¿no? Hasta ahí. Este 435 ya no pertenece al primer intervalo. ¿Ya? ¿Es correcto? Es hasta 433. Acá tengo 432, nada más. 435 ya no pertenece. Entonces, esos pertenecen al primer intervalo. ¿Cuántos datos son? 5. Ahí están los 5. Ya. Ahora, de los demás datos que hay, dice, todos los números mayores a 433, ya, hasta 445 pertenecen al segundo. Ya. Este número, 435, es mayor a 433. Pertenece. 436 también, 38, 39, 41. Pertenecen al segundo. 442 y hasta 445 pertenece. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dice hasta 445. ¿Cuántos son? 7. A ver, vamos a verlo así. De nuevo. Vamos a verlo así. ¿Cuántos datos pertenecen a este segundo intervalo? Todos los números mayores a 433. Ya. Entonces, 435 pertenece. 436 también.
porque es hasta 445. Todos estos números, ya, que son mayores a 433. Ya, como dice hasta 445, entonces 442 también pertenece y 445. 449 ya no, porque es mayor a 445. ¿Y por qué 445 sí pertenece? Porque dice hasta 445. Ahí tenemos. ¿Cuántos datos son? 7. Entonces ahí están. 7 datos pertenecen a este intervalo. ¿Está bien? Y así. ¿Estamos bien? Y así se van poniendo el resto. Luego, este valor de acá, ¿cómo sale? Yo digo, tengo 5 datos en este primer intervalo. Ya, esos 5 datos, ¿qué porcentaje del total? Que son 40. Entonces, esa respuesta es la que se coloca acá. Igual acá, en este caso. Yo tengo 7 datos que pertenecen a este intervalo. Esos 7 datos, ¿qué porcentaje es del total de los 40 datos? Hago la operación y me sale 17.5 datos. Acá, por ejemplo, hay 14 datos que pertenecen a este intervalo. Esos 14 datos, ¿qué porcentaje es del total? Que son 40. Hago la operación y me sale que esos 14 datos representan el 35% del total. Bien, así sale esta columna. Luego la de acá, ¿cómo sale? Miren que esta frecuencia, que llamada porcentual, no ha salido de los datos, ha salido ya de esta frecuencia. Esta tercera llamada acumulativa también ya no va a salir de acá, como hemos hecho mirando los datos, va a salir de acá, de la frecuencia absoluta. ¿Cómo? Yo digo, hasta el primer intervalo acá, ¿cuántos datos tengo? Tengo 5 datos, ¿no? Cuando yo veo acá en el otro, dos intervalos, ¿cuántos datos hay acá en estos dos? ¿No? ¿Cuántos datos tengo ahí en estos dos intervalos? Voy a tener 12, ¿sí o no? Tengo 12 de acá, ¿correcto? Porque tengo 5 en el primero y tengo 7 en el segundo. Entonces con los 2 tengo 12 datos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro, ya, y quiero, por ejemplo, evaluar de dónde salió este 21? Ya, entonces yo digo, aquí, en estos 4 intervalos, ¿cuántos datos tengo? ¿No? ¿Cuántos datos tengo acá? Ya, voy a tener, ¿qué cosa? Veo acá, voy a tener esta cantidad de datos. 5 del primero, 7 del segundo, 3 del tercero y 6 del último. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Voy a tener 21 datos. ¿Está bien? 21 datos voy a tener. Repito, juntando estos 4 intervalos, yo diría que tengo 5 datos del primero, 7 del segundo, 3 del tercero y 6 del cuarto. Entonces, ¿cuántos datos estoy acumulando con estos 4 intervalos? 21 datos. ¿Ya? Por eso esta frecuencia se llama acumulativa. ¿Ya? Y esta que se llama frecuencia acumulativa porcentual, ¿cómo sale? Como la otra anterior, la frecuencia porcentual. Así de simple. Yo digo, 5 datos. ¿Qué porcentaje del total? El 12,5. 12 datos. ¿Qué porcentaje del total? 30. 21 datos. ¿Qué porcentaje del total? El 52%. Acá, 40.
qué porcentaje del total. Como son 40 datos, y yo hasta acá ya, si uno todos los intervalos, voy a tener 40 datos. ¿Y cuánto es eso del total? Si 40 datos es el total, 40 con respecto a 40 es el 100%. Por eso una característica de esta frecuencia es que siempre el último tiene el valor 100, de 100%. Muy bien. Entonces de esa manera hemos construido la tabla. Bien. Pero acá ocurre algo interesante. Tengo la tabla. ¿Y qué hago con ella? ¿No? ¿Para qué la construí? ¿Para qué hice tantas operaciones? Lo que yo quiero es obtener información. ¿Ya? A partir de esta tabla, saber qué está pasando, ¿ya?, con el tiempo que demora la preparación de las hamburguesas. Eso es lo que quiero saber. Entonces, lo que hago es, ya, lo siguiente. Una descripción de los valores que hay en esta tabla. ¿Se acuerda que le dije que estos dos eran, ¿qué cosa? Eran los valores de la variable, y estos 4 eran valores de cantidad de elementos estadísticos, cuántos elementos estadísticos hay, tanto en valores absolutos como porcentuales. Ya. También anteriormente hemos visto que el elemento estadístico para este ejemplo eran las hamburguesas. Quiere decir que todos estos valores son valores de hamburguesa. 5 hamburguesas, 3 hamburguesas, 14 hamburguesas, 15 hamburguesas, 26 hamburguesas, 40 hamburguesas. Y acá están igual, pero en porcentaje. Si acá decía 5 hamburguesas, acá decimos el 12.5% de las hamburguesas. Si acá decimos 6 hamburguesas, acá decimos el 15% de las hamburguesas. Igual acá. Si acá dice 15 hamburguesas, acá dice 37.5% de las hamburguesas. Y estos valores son los valores variables, que en este caso es el tiempo que demora la preparación, que estaba en minutos. Entonces acá dice 4.21 minutos que demora la preparación de las hamburguesas, 4.69 minutos que demora la preparación de la hamburguesa, 4.39 minutos que demora la preparación de la hamburguesa, y así. Entonces, veamos ahora lo siguiente. Este valor 35 que estoy remarcando, ¿qué significa? ¿Qué significa este 35? Esto está en porcentaje, esta es la frecuencia porcentual, acá dice 35, ¿no? 35%. Ya. Este valor se relaciona, ya, se relaciona con su correspondiente, ya, con su correspondiente intervalo acá, este intervalo acá. Ya. Ahí está. Ya. Está relacionado los dos. Ya. 35%, que vendría a ser, como está acá en el lado de la frecuencia, sería cantidad de hamburguesas, 35% de hamburguesas. Y esto de acá sería el tiempo que demora la preparación de las hamburguesas, un tiempo mayor a 4.81 minutos hasta 4.93 minutos. Ya. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente. Lo redactaríamos así, o lo entenderíamos así. El 35% de las hamburguesas demoraron en ser preparadas un tiempo que fue mayor. Ya, 35% de las hamburguesas demoraron en ser preparadas un tiempo que fue mayor a 4.81 minutos, pero no mayor a 4.93. Quiere decir hasta 4.93 nada más. Bien, así interpretamos este valor, cualquiera de los que están en esta columna, y de la misma manera esta columna acá, porque estas dos están relacionadas. Ya le dije que expresan la misma información, pero esta columna lo expresa en valores absolutos y la otra en valores porcentuales. Quiere decir que en vez de poner el 35% de las hamburguesas, si yo uso esta, pondría 14 hamburguesas. Demoraron en ser preparadas un tiempo que fue mayor a 4.81 minutos, pero no mayor a 4.93 minutos. ¿Ven? Lo mismo. Acá yo interpretaría este 15
diciendo el 15% de las hamburguesas demoraron en ser preparadas un tiempo que fue mayor a 4.57 minutos, pero no mayor a 4.69 minutos. Y si en vez de usar este 15 hubiera usado este 6, lo que hubiera dicho es 6 hamburguesas demoraron en ser preparadas un tiempo mayor a 4.57, pero no mayor a 4.69 minutos. ¿Ven? Ya. Ahí tenemos. Esto es diferente. Acá es diferente. Acá ya cambia. Porque acuérdense lo que hemos visto hace un ratito. Que este 15 viene a ser, a ver, esta línea se me puso chueca. Lo que tenemos que hacer es unir estos tres. Ahí está. Entonces, este 15 está relacionado con estos tres, ¿se acuerdan? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? En la interpretación voy a relacionar pues, esto de acá con lo de allá. Quiere decir, hay 15 hamburguesas, ¿no? ¿Y qué sucede acá? Como hemos construido así con esta técnica, no hay huecos. Miren qué interesante. No queda vacío entre intervalo e intervalo. Quiere decir que cuando un grupo de intervalos que están en forma secuencial, en realidad se forma uno solo, de extremo a extremo. Porque miren acá dice, todos los valores mayores a 4.21 hasta 4.33. Y el siguiente dice, todos los números mayores a 4.33 hasta 4.45. Entonces, acá no queda ni un vacío. Igual sucede acá, en el siguiente, en 4.45. Entonces, ven, cuando yo uno estos tres intervalos, se forma un solo intervalo que va de extremo a extremo. ¿Ya? Entonces, en la interpretación ahora es más fácil, porque yo puedo decir, hay 15 hamburguesas que demoraron en su preparación un tiempo que fue mayor a 4.21 minutos, ¿ya? Pero no mayor a 4.57 minutos, nada más. Leo de extremo a extremo para hacer la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así tenemos. 15 hamburguesas demoraron más de 4.21 minutos, pero no más de 4.57 minutos en ser preparadas. Bueno, acá lo decimos un poco más elegante. Recuerden que el idioma castellano es bien florido, versátil. Se puede decir las cosas, la información de varias maneras. Bien, entonces ya sabemos interpretar los valores de esta frecuencia. Y acá sucede lo mismo. Si en vez de querer interpretar este valor 15, hubiera querido interpretar este 37.5, decía lo mismo, pero en porcentaje. Acá hubiéramos dicho, el 37.5% de las hamburguesas demoraron más de 4.21 minutos, pero no más de 4.57 minutos en ser preparadas. Ahí está. Bueno, podríamos describir otras características interesantes también que se observa en este ejemplo, como por ejemplo, miren acá está el número 14 y acá el número 7. Esto también puede describirse. En este ejemplo ha salido esta casualidad que a veces se da en las construcciones de tabla, que un valor es el doble del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos decir? La cantidad de hamburguesas que demoraron más de 4.81 minutos, estamos leyendo esta de acá, la cantidad de hamburguesas que demoraron más de 4.81 minutos, pero no más de 4.93 minutos en ser preparadas, es el doble del número de hamburguesas, que demoraron ya más de 4.33, pero no más de 4.53
45 minutos en ser preparadas. Así podría describir esta relación que se ve acá. ¿Ven? Otra más que podría ver, ya, es la siguiente. Miren, a veces se da el caso de que son iguales. Acá son iguales. Entonces, ¿qué diría? La cantidad de hamburguesas que demoraron en ser preparadas más de 4.21 minutos, pero no más de 4.33 minutos, es igual a la cantidad de hamburguesas, que demoraron en ser preparadas más de 4.69 minutos, pero no más de 4.81 minutos en ser preparadas. Muy bien. Eso sería todo el trabajo que por el momento podríamos hacer con esta tabla. Después podríamos graficar para mostrarlo de una manera más directa, ¿no? También esta tabla nos serviría para hallar medidas estadísticas, ¿no? Etcétera. Muy bien. Eso es todo. Gracias por su atención. Eso